El convicto Alexei Navalny se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente perdió el conocimiento. Los trabajadores médicos de la institución llegaron inmediatamente y se llamó a un equipo médico de emergencia. Se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no dieron resultados positivos. Los médicos de urgencias confirmaron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas de la muerte. A través de este mensaje, el mundo conoció la noticia de la muerte de Alexei Navalny, el líder opositor ruso, quien murió de manera repentina en la prisión ártica donde había sido trasladado en diciembre del año pasado en la región de Yamalo-Nenets, donde cumplía una condena de 19 años por extremismo, según el gobierno ruso. Un hombre que sobrevivió a un envenenamiento fue encarcelado y murió en prisión a los 47 años y en una cárcel de máxima seguridad. La primera reacción del Kremlin fue no tener información al respecto una vez se conoció la noticia. Hasta donde sabemos actualmente, de acuerdo con todas las reglas existentes, todos participan en todas las comprobaciones, aclaraciones, etc. Es decir, no hay necesidad de instrucciones especiales porque existe un cierto conjunto de reglas que ahora todo el mundo nos está siguiendo. ¿Ya hay informes de que se ha desaprendido un trombo? No lo sé. Los médicos deberían averiguarlo de alguna manera. ¿Y quién lo informó? Fue informado desde Moscú. Gracias. Preso desde 2021 por enfrentarse al Kremlin. Hoy el mundo señala a Vladimir Putin. Esto dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los informes sobre su muerte sí son ciertos y no tengo motivos para creer que no lo son. Las autoridades rusas contarán su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es responsable por la muerte de Navalny. Putin es responsable. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. El principal opositor de Vladimir Putin había sido ya envenenado en 2020 con el agente neurotóxico Novichok. Los restos del veneno habían sido hallados en una botella de agua en el hotel donde se estaba hospedando y se desplomó durante un vuelo entre Siberia y Moscú. Tuvo que ser llevado a Alemania, donde estuvo en coma inducido por más de 2 semanas. En ese entonces, miembros de su equipo acusaron al Kremlin de estar tras el envenenamiento. Eso es algo que es muy deprimente. Conocí al señor Navalny aquí en Berlín cuando estaba en Alemania tratando de recuperarse del ataque de envenenamiento y también hablé del gran coraje que necesitó para regresar al país. Y probablemente ahora haya pagado con su vida por este coraje. Pero ahora, si no lo sabíamos ya, sabemos exactamente qué tipo de régimen es este. Cualquiera que quien exprese críticas, quien defiende la democracia, debe temer por su seguridad y sus vidas. En el laboratorio militar alemán determinaron que Navalny efectivamente fue envenenado con Novichok, la misma sustancia de la época soviética usada en varios espías rusos. En 2021 emergió como líder de las protestas antigubernamentales que surgieron en Rusia tras las elecciones parlamentarias consideradas fraudulentas y su llamado fue a luchar contra la corrupción y autoritarismo del gobierno de Vladimir Putin. Estoy profundamente entristecido y preocupado por los informes procedentes de Rusia que Alexei Navalny está muerto. Todos los hechos deben ser establecidos y Rusia tiene serias preguntas que responder. Alexei Navalny ha sido una voz fuerte a favor de la libertad, por la democracia durante muchos años y la OTAN y sus aliados han pedido durante mucho tiempo su liberación inmediata. Hoy mi pensamiento está para su familia y sus seres queridos y seguimos comprometidos en apoyar a todos los que creen en la democracia y la libertad como Alexei Navalny lo hizo durante muchos años. Nunca pudo estar cara a cara con el presidente ruso en las urnas, su sueño y por lo que siempre luchó, la democracia y libertad. En la Rusia actual, los espíritus libres son enviados a la cárcel y condenados a muerte. Ira e indignación. Rindo homenaje a la memoria de Alexei Navalny, su dedicación, su coraje. Mis pensamientos están con su familia, sus seres queridos y el pueblo ruso. Su muerte deja a la oposición huérfana antes de las elecciones presidenciales de este año. Los políticos críticos del gobierno están vetados mientras la comunidad internacional exige explicaciones. Hemos escuchado los informes de Rusia sobre la muerte de Alexei Navalny durante más de una década.
El gobierno ruso, Putin, ha perseguido, envenenando y encarcelado a Alexei Navalny. Nuestros corazones están con su esposa y su familia. Más allá de eso, su muerte en su prisión rusa y la fijación y el miedo de un hombre solo subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, responsabilizó a Vladimir Putin. Obviamente fue asesinado por Putin, como miles de otros que han sido atormentados, torturados por culpa de esta única persona. A Putin no le importa quién muera, siempre y cuando conserve su puesto. Y es por eso que no debe quedarse con nada. Putin debe perderlo todo, no debe retener nada y debe rendir cuentas por lo que ha hecho. Alexei Navalny representaba la esperanza de la primera generación libre en la historia de Rusia. Sus diferentes condenas por parte del Kremlin sumaban casi 30 años de cárcel. Al bloguero, abogado anticorrupción y organizador de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión Soviética. Un hombre, un líder que brilló desde lo oscuro de su encierro. El mundo espera respuestas sobre la repentina y misteriosa muerte de Alexei Navalny. Flores, fotos y homenajes por parte de miles de personas quienes veían en él un líder a quien seguir y no una figura a quien temer. Hoy en medio de homenajes, incertidumbre y dolor lo despiden. Varios carteles de los manifestantes señalan a Vladimir Putin como el responsable. Creo que es una tragedia para toda Rusia porque Navalny era, al menos para nosotros, un rayo de esperanza y ahora ya no tenemos esperanza para la bella Rusia del futuro. Ahora ya no tenemos la esperanza, esta esperanza que ha sido asesinada por Putin, como todas las otras esperanzas de nuestras vidas. También en medio de lo posible, porque ya empezaron a registrarse las primeras detenciones a ciudadanos que despiden en sus calles a Alexei Navalny. Y es que como si se tratara de una premonición, Alexei Navalny sabía lo que podría llegar a pasarle y en un documental ganador del premio Oscar en el año 2022, el líder opositor dejó claro un mensaje a Rusia en caso de llegar a ser asesinado. Estas fueron sus palabras. Escucha, tengo algo muy obvio que decirte. No puedes rendirte. Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar este poder, no rendirnos. Recordar que somos un gran poder que está siendo oprimido por estos malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos en realidad. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Así que no te quedes inactivo. Поэтому бездействовать не надо. Las palabras que hoy fueron noticia y en medio de una ovación que duró minutos en Alemania, a través de un fuerte y muy conmovedor mensaje, pues reaccionó la esposa de Alexei Navalny, acusó directamente al presidente ruso y dijo que va a pagar por lo que hizo. Pero si esto es cierto, quiero que Putin y todo su entorno, los amigos de Putin y su gobierno sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día será muy pronto. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad global, a todos en esta sala y a la gente de todo el mundo, a que nos unamos para derrotar este mal, derrotar al horrible régimen que ahora está en Rusia. Este régimen y Vladimir Putin deben ser considerados personalmente responsables de todas las cosas terribles que le han estado haciendo a mi país, a nuestro país Rusia en los últimos años. Mucha gente alrededor del mundo ha tomado con sorpresa esta noticia del misterioso fallecimiento accidental, aparentemente, sin mucha información, aparentemente, de Alexei Navalny en una prisión distante en Rusia. Pero es mucha más la gente alrededor del mundo que se extraña de que no hubiera sucedido antes. Ustedes han visto la nota, Navalny ha sido el más encarnizado, el más caracterizado y el más emblemático de los opositores de Vladimir Putin en Rusia. Primero en libertad, haciendo campaña política, moviendo a la gente, diciendo en realidad discursos y las cosas que el pueblo mismo, el pueblo ruso, la población rusa, se pregunta, ni siquiera haciendo discursos muy sofisticados o algo parecido, pero después, una vez fue apresado, también haciendo oposición a su manera desde la prisión. Hay que recordar que en el año 2020, ustedes veían la nota,
fue cuando Navalny recibió el primer atentado, un misterioso atentado con unos agentes químicos que lo llevaron a una crisis de salud, lo llevaron a un estado de coma en el que fue trasladado a Alemania. Allí fue tratado y fue recuperado. Y vino la gran pregunta de si Navalny debía volver o no a Rusia. Siendo fiel a sus principios políticos, al menos él creía que así debía ser su oposición, pues volvió a Rusia, incluso a sabiendas de que podía ser capturado, como efectivamente sucedió a los pocos meses. Ahí vinieron los primeros cargos, unos cargos por malversación de fondos que le significaron una condena de unos 3 años, y posteriormente esa condena se fue a los 19 años cuando fue acusado de conspiración, de organizar movimientos conspiratorios contra Vladimir Putin. En ese contexto, pues todo el mundo pensaba que estando en una cárcel y estando totalmente desamparado frente a la potencia del régimen de Vladimir Putin y siendo su más encarnizado opositor e incluso siguiendo haciendo campaña contra Vladimir Putin. Recientemente había vuelto a grabar sus videos, uno de sus videos, un consejo para la gente para que no vote por Vladimir Putin en las próximas elecciones, pues volvió a ser piedra en el zapato cuando estaba en libertad, piedra en el zapato en la cárcel, y en esa medida ahora a pocas personas les queda dudas de que aquí estuvo la mano del gobierno de Vladimir Putin. Por lo menos eso es lo que piensa Joe Biden, una opinión que es muy reveladora y muy importante en términos geopolíticos, y no se sabe qué pensará Donald Trump si gana las elecciones. Muy probablemente pase agachado, muy probablemente no se refiere a este tema, o si se refiere, probablemente termine exonerando, por lo menos de palabra, a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque ha dicho que lo admira, porque en la entrevista que le hizo apenas hace 8 días Tucker Carlson, quien es un periodista muy afín al trumpismo, ni siquiera le preguntó por Navalny. Y además de eso, porque si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, tendrá tantos cargos judiciales encima que no le parecerá para nada raro que haya un presidente de otra potencia, en este caso Vladimir Putin, que tenga un manto de sospecha encima de él.